¿Sabían, mis queridos hermanos mexicanos y latinos, que militares americanos están renunciando porque no pueden contra las enormes filas de migrantes que llegan día tras día? Esto que les voy a contar los va a dejar sin palabras. Militares americanos renuncian por miedo a enorme fila de migrantes. Esa es la realidad que están viviendo en la frontera ahora mismo. Y créanme cuando les digo que lo que está pasando es histórico. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó una conferencia de prensa de emergencia tras recibir reportes alarmantes sobre la situación en la frontera norte. Con voz firme pero preocupada declaró: "Lo que estamos presenciando no es solo una crisis migratoria, es un colapso humanitario de proporciones históricas. He recibido informes de inteligencia que confirman que militares estadounidenses están renunciando en masa, porque el sistema que prometieron defender se ha vuelto insostenible e inhumano". La mandataria reveló datos confidenciales compartidos por fuentes diplomáticas. Según nuestros contactos en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, más de 300 soldados han presentado su renuncia solo en el último trimestre. No están abandonando por cobardía. Están renunciando porque su conciencia no les permite seguir siendo parte de un sistema que separa familias y criminaliza la desesperación humana. Durante uno de los mayores operativos contra migrantes en Minneapolis, Minnesota, una mujer perdió la vida la mañana de este miércoles durante una confrontación con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el sur de Minneapolis, en medio de operativos federales y protestas en la zona. Según Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional de DHS, un agente de ICE disparó de manera fatal luego de que la mujer presuntamente utilizara su vehículo como arma intentando atropellar a oficiales federales. Las autoridades calificaron el acto como terrorismo doméstico. Por su parte, la senadora demócrata por Minnesota, Tina Smith, informó a través de redes sociales que la víctima era ciudadana estadounidense. Testigos relataron que alrededor de las 9:30 de la mañana se activaron silbatos para alertar a la comunidad sobre la presencia de ICE. Una camioneta Honda Pilot fue rodeada por varios agentes federales que intentaron abrir el vehículo. Posteriormente, la conductora puso reversa y avanzó nuevamente, momento en el que se escucharon 2 a 3 disparos. La mujer fue retirada del vehículo y atendida por paramédicos en el lugar antes de su fallecimiento. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó enérgicamente la muerte de la ciudadana estadounidense. Hemos recibido con profunda tristeza e indignación las noticias de Minneapolis. Una ciudadana estadounidense perdió la vida en circunstancias que aún no están del todo claras. Esto es precisamente lo que sucede cuando se militariza una crisis humanitaria. Cuando conviertes barrios enteros en zonas de guerra, cuando despliegas agentes armados en comunidades civiles, las tragedias son inevitables. Continuó con un llamado urgente. He instruido a nuestra embajada en Washington y a nuestros consulados en Minnesota para que investiguen exhaustivamente este caso. Si había mexicanos o latinos presentes durante este operativo, necesitamos garantizar su seguridad y documentar cualquier violación a sus derechos humanos. Esta muerte no puede quedar impune. Miren, compatriotas, estamos en enero del 2026 y las cosas se han puesto más intensas que nunca. Los números no mienten. Cada día llegan más de 12,000 personas buscando una oportunidad en Estados Unidos. Y los militares que prometieron defender la frontera están diciendo, ya no puedo más, y entregando su uniforme. A mí lo que me indigna es ver cómo pintan a nuestros hermanos migrantes como si fueran el problema, cuando la realidad es que el sistema está colapsando porque no hay suficiente gente que quiera hacer este trabajo tan pesado. Los soldados renuncian porque están trabajando 18 horas al día, 7 días a la semana procesando papeles y más papeles de familias que solo buscan el sueño americano. Sheinbaum Pardo compartió información clasificada que había recibido de sus equipos de inteligencia. Tengo en mis manos reportes de nuestro consulado en Minneapolis que documentan más de 1,000 detenciones solo en las últimas semanas. Pero lo que más me preocupa es el patrón que estamos identificando, un aumento del 300% en operativos de ICE en comunidades establecidas, no en la frontera, en comunidades donde nuestros connacionales llevan décadas viviendo y trabajando. La presidenta mostró fotografías y testimonios. Estas imágenes que tengo aquí muestran a familias mexicanas siendo separadas en plena calle, niños llorando mientras sus padres son esposados frente a sus ojos. Esto no es control migratorio, esto es terrorismo de Estado contra nuestras comunidades. ¿Y saben qué es lo más impactante de todo esto?
que en lugares como Minnesota están pasando cosas que nos recuerdan lo que hemos vivido muchos de nosotros. Las redadas se han intensificado tanto que ya reportan más de 1000 detenciones solo en las últimas semanas, y la tensión está llegando a niveles que no habíamos visto. En las ciudades gemelas de Minnesota, Saint Paul y Minneapolis, la situación está tan tensa que las familias ya no salen de sus casas. Imagínense, 19 trabajadores fueron detenidos en una sola mañana con temperaturas de 10 grados bajo cero. 10 grados. Esas personas aguantaron ese frío extremo solo por la oportunidad de trabajar y llevar comida a sus familias. Esto me recuerda a lo que vivimos muchos cuando llegamos acá buscando una oportunidad mejor. La diferencia es que ahora la presión es tanta que hasta los mismos agentes federales están pidiendo refuerzos porque no dan abasto. Claudia Sheinbaum expresó su profunda preocupación por el impacto humanitario, como presidenta de México, pero también como mujer, como madre, como ser humano. No puedo quedarme callada ante lo que está sucediendo. Estamos hablando de familias que trabajan en temperaturas bajo cero, que arriesgan sus vidas por alimentar a sus hijos, y que son tratados como criminales por el simple hecho de buscar una vida digna. La mandataria anunció medidas específicas. He ordenado a nuestros 50 consulados en Estados Unidos que activen protocolos de emergencia. Estamos estableciendo líneas directas de ayuda disponibles las 24 horas. Estamos desplegando brigadas de abogados especializados en Minnesota y estamos coordinando con organizaciones de derechos civiles para documentar cada abuso, cada violación, cada injusticia. Y aquí viene lo que realmente me preocupa, mis queridos paisanos. El sistema está tan saturado que están usando tácticas cada vez más agresivas. En Minneapolis, durante una de estas redadas masivas, hubo un enfrentamiento que terminó muy mal. Una mujer que ni siquiera era objetivo de ningún operativo terminó herida durante las protestas. ¿Se dan cuenta de hacia dónde vamos? Los militares que están renunciando no lo hacen por cobardía, para nada. Lo hacen porque están viendo que no pueden mantener el ritmo que les están exigiendo. Cada día procesan casos de familias enteras que han caminado miles de kilómetros, y estos soldados, que son seres humanos al final del día, se están quebrando emocionalmente. A mí lo que me da esperanza es ver cómo nuestras comunidades se están organizando. En Minnesota, los grupos de derechos civiles ya activaron líneas de emergencia 24 horas al día. Están dando asesoría legal gratuita y preparando talleres para que la gente sepa sus derechos. Sheinbaum destacó la importancia de la organización ciudadana. Me llena de orgullo ver cómo nuestras comunidades en el exterior se están apoyando mutuamente, pero el gobierno de México no puede ser solo espectador. Por eso estamos inyectando recursos adicionales a nuestros programas consulares. Vamos a duplicar el número de abogados disponibles, vamos a establecer fondos de emergencia para familias afectadas y vamos a crear un registro nacional de víctimas de redadas para documentar cada caso. Pero, ¿saben cuál es la parte que más me enoja de todo esto? Que mientras los militares renuncian por no poder con la carga de trabajo, los políticos siguen haciendo declaraciones inflamatorias. Trump ha estado haciendo comentarios que francamente dan vergüenza ajena, especialmente contra la comunidad somalí en Minnesota. Este hombre dijo textualmente que Somalia apesta y que no quiere somalíes en Estados Unidos. Imagínense la falta de respeto. Pero lo que me da orgullo es ver cómo la representante Ilhan Omar, de origen somalí, le responde con dignidad y fuerza. Ella sabe lo que es luchar por su gente. La presidenta Claudia Sheinbaum no se guardó nada al referirse a estas declaraciones. Escuchar a un político estadounidense que aspira nuevamente a la presidencia, referirse a comunidades enteras con ese nivel de desprecio y racismo es absolutamente inaceptable. Hoy son los somalíes, ayer fueron los mexicanos, mañana será cualquier grupo que consideren conveniente convertir en chivo expiatorio. Continuó con firmeza: quiero ser muy clara, México no va a permanecer en silencio ante la xenofobia institucionalizada. He solicitado una reunión urgente con el secretario de Estado de Estados Unidos para expresar formalmente nuestra condena a estas declaraciones. La dignidad humana no es negociable, y México defenderá los derechos de todas las comunidades migrantes, no solo la mexicana. Las cifras son apabullantes, hermanos. Solo en Minnesota han acumulado más de 1000 detenciones de migrantes de diferentes nacionalidades en las últimas semanas. Y mientras tanto, los militares siguen renunciando porque el trabajo se ha vuelto inhumano. Esto me recuerda a lo que vivimos muchos de nosotros
cuando el sistema nos trataba como números en lugar de personas. La diferencia es que ahora la presión es tanta que hasta quienes supuestamente están del otro lado están diciendo basta. Los militares que renuncian están hablando de burnout extremo, de no poder dormir por las noches porque ven familias separándose frente a sus ojos. Algunos han confesado que entraron al ejército para servir a su país, pero nunca imaginaron que eso significaría procesar casos de niños de 5 años que llegan solos buscando a sus papás. Sheinbaum compartió testimonios recopilados por sus equipos consulares. Hemos entrevistado a varios soldados estadounidenses que han renunciado. Uno de ellos me contó, con lágrimas en los ojos, que procesó el caso de una niña mexicana de 6 años que había caminado desde Michoacán buscando a su madre. Ese soldado me dijo: «Señora Presidenta, yo tengo una hija de esa edad. No puedo seguir haciendo esto. Esto es lo que provoca una política migratoria inhumana». A mí lo que me da coraje es que en lugar de buscar soluciones humanas, están militarizando más la frontera. Pero ironía de la vida, entre más militarizan, más soldados renuncian porque no aguantan la carga psicológica. En lugares como Texas y Arizona, la situación es similar. Los comandantes están reportando que por cada 10 soldados nuevos que llegan, 7 veteranos están pidiendo su baja. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? El mismo sistema se está destruyendo desde adentro y mientras esto pasa, nuestras familias siguen llegando con la esperanza de encontrar algo mejor. Madres con niños pequeños, padres que dejaron todo atrás, jóvenes que solo quieren estudiar y trabajar. La presidenta Sheinbaum anunció una estrategia diplomática sin precedentes. He solicitado formalmente la intervención de organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, Amnistía Internacional, todos deben enviar observadores a Estados Unidos para documentar lo que está sucediendo. Esto ya no es un asunto bilateral, esto es una crisis humanitaria que requiere atención internacional. Continuó detallando sus gestiones. He hablado personalmente con los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Estamos coordinando una posición común centroamericana para exigir respeto a los derechos humanos de nuestros migrantes. También he contactado a líderes europeos que han expresado su preocupación por la situación. México no va a enfrentar esto solo. Honestamente, lo que me preocupa profundamente es el clima de tensión que se está creando en Minneapolis. Las protestas ciudadanas han aumentado tanto que han tenido que desplegar más agentes federales, lo que irónicamente está empeorando la situación. Los operativos se han intensificado de una manera que no habíamos visto antes. El ICE está ejecutando lo que ellos llaman sus mayores operaciones del año, pero la realidad es que están creando un clima de terror en las comunidades. A mí lo que me indigna es ver cómo convierten a grupos enteros en villanos. Primero fueron los mexicanos, luego los centroamericanos, ahora los somalíes. ¿Cuándo se van a dar cuenta de que estamos hablando de seres humanos que solo buscan una oportunidad? Los militares que renuncian están contando historias que francamente parten el alma. Uno de ellos, que pidió mantener su anonimato, contó que en una sola semana procesó casos de más de 300 familias y que por las noches no podía quitarse de la mente las caras de los niños que lloraban. Esto me recuerda a lo que vivimos muchos cuando nos tocó estar del otro lado de esa mesa: la desesperación, la incertidumbre, el miedo. Pero ahora estamos viendo que incluso quienes están del otro lado no aguantan la presión. Las organizaciones de derechos civiles están haciendo un trabajo increíble. En Minnesota han logrado establecer redes de apoyo que funcionan las 24 horas. Tienen abogados voluntarios, intérpretes y hasta psicólogos para ayudar a las familias que están pasando por este proceso. Pero, ¿saben qué es lo que más me impresiona? La resistencia de nuestra gente. A pesar de todo lo que está pasando, las familias siguen llegando, siguen luchando, siguen creyendo en ese sueño americano que a muchos de nosotros nos trajo hasta acá. Claudia Sheinbaum reconoció esta resiliencia. La fortaleza de nuestro pueblo migrante es inquebrantable. A pesar de las redadas, a pesar del frío, a pesar del miedo, siguen adelante. Como presidenta, mi deber es protegerlos, apoyarlos y asegurarme de que sepan que México no los ha olvidado, que México está con ellos. Los números que están saliendo son alarmantes, más de 12,000 personas al día intentando cruzar y un sistema que claramente no está preparado para manejar esa cantidad.
Por eso los militares renuncian, porque nadie puede trabajar bajo esas condiciones sin quebrarse. A mí lo que me da esperanza es ver cómo nuestras comunidades se apoyan mutuamente. En cada ciudad donde hay redadas, inmediatamente se organizan redes de apoyo. La gente abre sus casas, comparte información, se cuida entre sí. El problema de fondo, mis queridos hermanos, es que están tratando un problema humanitario como si fuera militar. Por eso no funciona. Por eso los soldados renuncian, por eso el sistema se está colapsando. En Minneapolis el clima de tensión ha llegado a niveles que preocupan hasta las autoridades locales. Las manifestaciones son diarias y cada día hay más confrontaciones entre los agentes federales y la comunidad. Los militares que renuncian están siendo reemplazados por personal cada vez menos preparado, lo que está empeorando la situación. Soldados con apenas semanas de entrenamiento están manejando casos complejos de familias que llevan meses o años en el sistema. A mí lo que me enoja es ver cómo los políticos siguen haciendo declaraciones irresponsables mientras la realidad en el terreno es completamente diferente. Hablan de invasiones y amenazas, pero los soldados que están ahí todos los días ven familias desesperadas buscando seguridad. La presidenta Sheinbaum fue contundente. La retórica de invasión y amenaza es peligrosa y falsa. Nuestros migrantes no son invasores, son trabajadores. No son amenazas, son padres y madres que buscan alimentar a sus hijos. He visto los reportes de inteligencia, he revisado las estadísticas y puedo decir con autoridad que todo este discurso de miedo es una fabricación política para ganar votos a costa del sufrimiento humano. La representante Ilhan Omar lo dijo claramente: vinimos aquí y estamos agradecidos de estar aquí. Esa frase resume perfectamente lo que sentimos muchos de nosotros que hemos pasado por este proceso. Los operativos se están expandiendo más allá de la frontera. Ahora están llegando hasta ciudades como Minneapolis, donde hay comunidades establecidas desde hace décadas. Esto está creando un clima de miedo que afecta a todos, incluso a ciudadanos americanos. ¿Y saben qué es lo más irónico de todo esto? Que mientras los militares renuncian por no poder con la carga, están gastando millones de dólares en contratar más personal que inmediatamente se da cuenta de que el trabajo es insostenible. A mí lo que me indigna es que en lugar de buscar soluciones reales, están gastando recursos en tácticas que claramente no funcionan. Los soldados renuncian porque ven que no están resolviendo nada, solo están moviendo el problema de un lugar a otro. Sheinbaum presentó cifras económicas. Según nuestras estimaciones, el gobierno estadounidense está gastando más de 3,000 millones de dólares anuales solo en operativos de deportación. 3,000 millones que podrían invertirse en crear vías legales de migración, en mejorar las condiciones en los países de origen, en soluciones reales, pero prefieren gastar en militarización que no funciona. Las familias somalíes en Minnesota están viviendo exactamente lo mismo que vivimos nosotros los mexicanos hace años. El mismo miedo, la misma incertidumbre, las mismas redadas sorpresa que separan familias. Los militares que se van están dejando testimonios que deberían hacer reflexionar a cualquiera con corazón. Uno de ellos dijo: entré para servir a mi país, pero esto no es servir, esto es ser parte de algo que me parte el alma todos los días. Esto me recuerda a lo que vivimos muchos cuando el sistema nos trataba como enemigos, en lugar de como personas que solo buscaban una oportunidad mejor. La diferencia es que ahora, hasta quienes están del otro lado están diciendo que esto no está bien. El problema se está extendiendo a otros estados también, en Texas, Arizona, California. En todos lados, los comandantes militares están reportando renuncias masivas. Es una crisis dentro de la crisis. A mí lo que me da esperanza es ver cómo la gente se organiza. Las líneas de emergencia en Minnesota están funcionando perfectamente y han logrado ayudar a cientos de familias a entender sus derechos y navegar el sistema. Los abogados voluntarios están trabajando sin descanso. Han logrado frenar deportaciones, reunir familias separadas y darles esperanza a personas que pensaban que todo estaba perdido. La presidenta mexicana anunció un paquete integral de medidas. Primero, estamos creando un fondo de emergencia de 500 millones de pesos para asistencia legal a mexicanos en Estados Unidos. Segundo, vamos a establecer refugios temporales en ciudades fronterizas mexicanas para familias deportadas. Tercero, estamos implementando un programa de repatriación digna que incluye apoyo psicológico,
reintegración laboral y reunificación familiar. Continúo detallando. Cuarto, vamos a lanzar una campaña informativa masiva para que todos nuestros connacionales conozcan sus derechos. Quinto, estamos negociando con empresas mexicanas para crear empleos específicamente para migrantes retornados. Y sexto, vamos a establecer una comisión de la verdad para documentar todas las violaciones a derechos humanos cometidas contra mexicanos en Estados Unidos. Pero, ¿saben cuál es la pregunta que me quita el sueño por las noches? Si los mismos militares que supuestamente están ahí para proteger la frontera están renunciando porque no pueden con la situación, ¿qué nos dice eso sobre la humanidad de lo que está pasando? Mis queridos mexicanos y latinos, esta situación nos afecta a todos. No importa si ya tenemos papeles o si llevamos décadas acá. Cuando atacan a una comunidad inmigrante, nos atacan a todos. Los militares que renuncian están enviando un mensaje muy claro. Este no es el trabajo para el que se enlistaron. Ellos querían servir a su país, no ser parte de algo que separa familias y crea tanto sufrimiento. Claudia Sheinbaum cerró con un mensaje poderoso dirigido tanto a los mexicanos en el exterior como a la comunidad internacional. Quiero que todos los mexicanos y latinos en Estados Unidos sepan que no están solos. El gobierno de México está trabajando incansablemente para proteger sus derechos. Tenemos abogados, tenemos recursos, tenemos la voluntad política de defender a nuestra gente. Dirigiéndose a la comunidad internacional y al mundo le digo, observen lo que está pasando en Estados Unidos. Un país que se proclama líder del mundo libre está creando campos de detención para familias, está separando niños de sus padres, está provocando que sus propios soldados renuncien por razones de conciencia. La historia juzgará estos actos, finalmente con emoción contenida. A los soldados estadounidenses que están renunciando por no poder soportar más este sufrimiento, les digo que respeto profundamente su decisión. Ustedes están demostrando que la humanidad es más importante que seguir órdenes injustas. Ustedes están del lado correcto de la historia. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que las renuncias de los militares van a cambiar algo en las políticas migratorias? ¿O simplemente van a contratar a más gente dispuesta a hacer cualquier cosa por un sueldo? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque quiero saber qué piensan sobre esta situación tan compleja que estamos viviendo todos juntos. Y recuerden, la presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo claro, México no abandonará a su gente. En estos tiempos de oscuridad, la solidaridad y la organización son nuestra mejor arma. Manténganse informados, conozcan sus derechos y sobre todo, cuídense entre ustedes.